Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14 y ahora lo tenemos desde el versículo 14 al 18 también. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: «Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un holocausto». Entonces se dan cuenta, queridos amigos, incluso como termina, ¿verdad?, con el versículo 18. A pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Esto es, queridos amigos, cuando nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de trascender, es decir, ir más allá de lo que nosotros estamos encontrando en nuestra realidad física, ¿verdad? Es como que yo digo: allá, mirá, allá, y el otro te mira la punta de tu dedo, allí. Entonces eso no tiene la capacidad de trascender, de ir más allá de... Cuando uno le muestra, mirá, entonces él sigue mirando ahí la puntita de tu dedo, no. Entonces, queridos amigos, el trascender significa que Dios siempre manifiesta su gracia. Dios se manifiesta a sí mismo a través de causas segundas, como decía Santo Tomás de Aquino. Opea la Ñande mandu ana lleva Ñande yagüero mandu ana yagüere cuara peñada puto uve a peña pues ña mindu uve se esa vaya va peña de yara yesa que continuamente entonces Dios está mostrando, ¿verdad? Porque Dios está frente a nosotros siempre, continuamente, dándonos su gracia, ofreciéndonos. Somos nosotros quienes tenemos que despertarnos y darnos cuenta de su accionar. Cuando pilla y vea, sino que ellos directamente le aplican ya a Pablo y a Bernabé: no, aquí están los dioses, estos son los dioses, vamos a ofrecerles sacrificio. Por eso dice que apenas, dicen los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras,
rasgaron sus vestiduras. Hicieron esto para demostrar que eran completamente humanos. Es decir, eso que ustedes están haciendo no está bien. Esta es una equivocación. Y también lo hicieron como una reacción instintivamente judía hacia la blasfemia, ¿verdad? Entonces, como para decir, estamos blasfemando. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Ustedes están diciendo que nosotros somos dioses. Orego, pensa, guante a ella lleva. Pensa, guante a ella. Por eso que es lindo, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en este camino de Dios, cuando entramos en este camino de descubrir lo que el Señor nos ofrece, aquí podemos descubrir, pero maravillosamente, todo lo que significa el obrar de Dios a través de nosotros. Porque en síntesis es eso lo que el Señor nos está ofreciendo, ¿verdad? Y es eso lo que el Señor está haciendo. Y esto, fíjense que lo hicieron como una reacción también instintivamente judía por la cuestión de la blasfemia. Esa es una blasfemia. ¿Cómo? Yo, siendo humano, pero yo soy Pablo, pero yo soy Bernabé. ¿Cómo van a decir que yo soy Júpiter, Zeus? ¿Cómo van a decir que yo soy Mercurio, Hermes? No. Yo soy un simple mortal como ustedes. Pero ciertamente, agüerú pemejina, a mozarambina, peñan de yarañe, peñan de mijanguesa, peicuajanguesa, va ebalañan de yara y cuadcasea ñande. Lo hicieron como una reacción entonces instintivamente judía también hacia la blasfemia. Para Pablo y Bernabé no era solo inconveniente que se les llamara dioses, sino que directamente era una blasfemia. Apea no impone eso de cuera. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo nos da esta fuerza y esta gracia para que podamos hacer un camino siempre de santidad. Ñandé, con Ayahuarecojina, el libro de Esdras. Estamos en el capítulo 6, versículos 7 al 8 y luego el 12b y del 14 al 20. Darío, rey de los persas, escribió a los gobernadores de la región que está al otro lado del río Éufrates: dejen trabajar en esa casa de Dios al comisionado de Judea y a los ancianos de los judíos, que se reconstruya esa casa de Dios en el mismo sitio. Estas son mis órdenes acerca de la conducta que ustedes deben observar frente a los ancianos de los judíos para la reconstrucción de esa casa de Dios. Los gastos que ellos hagan serán pagados totalmente y sin interrupción de los fondos reales, utilizando los impuestos percibidos en la región del otro lado del Éufrates. Yo, Darío, he promulgado este decreto, que sean cumplidos estrictamente. Bueno, y así entonces se ponen en acción. Pero interesante lleva, si yo que fuera esa la peñan dichara lo mongu la ñane conazo peñan ñea. Pero siempre se insiste en la reconstrucción del templo. Siempre se insiste en la reconstrucción de la casa de Dios. Y también al mismo tiempo nosotros sabemos que en la historia de la humanidad, lo primero de los dictadores, lo primero que quieren hacer en los poderes, que quieren someter principalmente a las naciones, a los pueblos, como dice el mismo Evangelio, es justamente destruyendo el aspecto religioso, destruyendo el aspecto de Dios. Cuando venían de Ayahuarecojina, en Nicaragua, ¿verdad? Le sacan a los jesuitas, le mandan preso al obispo y así, ¿verdad? Persecución total.
¿Quién dice nada? Entonces, te aquí. Es como decir, sí, hay pone ahí, pega, que esto, que aquello. Para algunos, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos anticlericales, ¿verdad? Pero sin embargo, queridos amigos, si nosotros no le tenemos a Dios, evidentemente que entonces vamos a sucumbir. La historia nos lo muestra. Todos aquellos que han ladeado a Dios de su vida, al final terminan justamente en el desastre. El exilio de Israel terminan en el desastre. Los reyes, y así sucesivamente, los gobiernos. Así es que, queridos hermanos, ya pasó que mañana que nañamuy que na peñan de Yara en primer lugar, porque Dios es el que nos hace el acri para que nosotros entendamos nuestra misión y andemos a ver simples servidores en las manos del Señor. Muchos tiranos, muchos dictadores ya han pasado y kusuweman tema con gallareco en los cementerios. Queridos amigos, busquemos lo esencial y lo fundamental. Hagamos el bien a las personas, hagamos el bien a la nación, hagamos el bien a la misma comunidad donde nosotros nos encontramos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo deslumbrantes y todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, porque a mi vida regalaste la razón de
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. I have to lead them to look for a better future, a better tomorrow. So the main reason why I leave my country is because of hardship. There's no food, no money, no good health. I never knew that the vessel was that bad. I never knew that it would take me this long to get to where I'm going. So the vessel kept on moving. Day 1, no stopping. Day 2, no stopping. 3, no stopping. Then we kept asking ourselves, where is this vessel going to? Because I've never experienced that kind of long distance. On the 10th day, we ran out of food. And the vessel still kept on. What are we going to do? And this vessel is not stopping. Then I turned my ear to hear a sound of engine boat. And I looked, I saw the boat. And I started screaming, hey, please, help, stowaways. And then he said, okay, no problem, let me get you food and water. That is when they came and bring water, and then they bring some bread and sugar to us. So the guy was like, wow, this is Brazil, you're welcome to Brazil. And then they took us away. Yeah, I have a great hope, bigger hope, that something good is coming ahead of me. Le travail, c'est pas facile en Côte d'Ivoire, c'est dur, parce que j'ai pas de travail, et puis ils ont fermé de la main, j'ai pas de travail, bon, je vois que je ne fais rien là-bas. Bon, un ami qui m'a parlé que non, si c'est quoi, on doit aller devant, on doit aller à l'aventure pour aller se chercher. C'est derrière bateau, lui il est derrière bas où il y a les moteurs, parce que là-bas il faisait bruit. Quand je parle avec mon ami même là, je dois crier d'abord avant qu'il va attendre. C'est-à-dire s'il n'a pas crié, il n'attend pas parce qu'il y a des bruits là-bas. Bon, nous on voit de l'eau. Où on était, on voit de l'eau, c'est derrière bateau. Ah, Brésil. Bon, nous on pense que le bateau là s'en va à l'Amérique. Il dit ok, bon, il va nous amener à la migrante. À la migrante, ils vont nous le tenir en Afrique. C'est ça, moi, j'ai choisi que non, moi, où je suis arrivé, je ne peux pas arriver en Afrique encore. Les gens qui m'ont accueilli ici, je vois que c'est bien parce qu'ils nous donnent la nourriture, ils nous donnent à dormir, ils nous donnent le coin pour se laver. Bon, ils sont bien. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, ¿verdad? Del 14 al 18. Y justamente los apóstoles Pablo y Bernabé se enteran que ellos le quieren proclamar dioses y van ya, y el sacerdote mismo dice del templo de Júpiter que estaba en la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas. Trajo unos toros adornados de guirnaldas. Bueno, todo el trasfondo ya hemos dicho en los cursos anteriores de esta misma escena, de este mismo capítulo, que ellos tenían esa mitología de que Mercurio, ¿verdad?, y Júpiter, que se habían disfrazados ya de su belleza, ¿verdad?, de hombres, han visitado la ciudad, pero dice que solamente una pareja de ancianitos fueron los que le ofrecieron hospitalidad a estos dos dioses disfrazados de hombres. Y todo lo demás, si te he visto, no me acuerdo. No penágico es. Y entonces después dice al final que los dioses
benefician a estos dos ancianitos que los han recibido bien, la bendición total para ellos. Pero sin embargo, una destrucción total para la ciudad a causa de esta falta de sensibilidad, esta falta de darse cuenta de que Dios está en medio de nosotros. Belleza, guava, se yo que y ponáis en la ñañando mi, ya esa mi, ya esa cualle, pamba, esa papeñan de yara, o esa cañan de, o hueruñan de, iñan de, va ese te bañan de, ya pomanas, va ese te bañan de, ñamo punuruña, bañan de cobe, es decir, mostrar la presencia de Dios en síntesis, porque Pablo y Bernabé lo que están haciendo es eso. Están manifestando con esa curación que están haciendo a este paralítico, un paralítico de nacimiento. No podía caminar, estaba tullido. Y ahí se manifiesta la fuerza y la gracia de Dios. Y desde ahí entonces podemos entender muy bien, ¿verdad? Que el sacerdote del templo también, ¿verdad? Y trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía ya a sacrificarlos. Dale, pero los apóstoles que están en sus cabales y entienden bien que ellos son simplemente mensajeros, ¿verdad? Los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando. Y aquí viene entonces la reacción. Ellos no son dioses. Entonces dice, apenas se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando, amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros no somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles las buenas nuevas. Entonces, aquí es donde Pablo y Bernabé, ellos mismos toman conciencia de lo que está sucediendo. Eso no es así, muchachos. Miren un poco, reflexionen. Dios se manifiesta siempre a través de su creación. Ñandillara lleva oñe ñanduca, oye esa cañandé, enviapó rupivé, ¿verdad? Es decir, la misma creación, lo que Él trabajó, lo que Él hizo y lo que Dios nos ha regalado. Y entonces lo hicieron como una reacción instintivamente judía también hacia la blasfemia, porque lo que ellos estaban haciendo era blasfemar. Y sobre todo después les llama y les dice, lo importante es que ustedes ahora saben qué tienen que hacer, convertirse de todo lo que es la vanidad, convertirse de todo aquello que es inútil, ¿verdad? Porque Hevelín sería aquí la palabra. Vanidad de vanidades, todo es hueco, todo es entonces un algo que pasa, algo que no permanece. Entonces le está diciendo, procuren entrar un poquitito más, procuren llegar al aspecto trascendental, vayan más allá del simple hecho que ustedes están viendo en este momento, ¿verdad? Y por lo tanto, ellos gritan también, amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar estos ídolos para conversar. Y sobre todo, al abandonar, conversar con Dios nos va a llevar indiscutiblemente a un cambio de vida. O peor, la conversión. Peñe convertijanma. Estoy cojanma bendejewi a lleva. Cristiano pona. Comprometidos con el Señor. Comprometidos con Dios. Y así entonces les dice, les insta. Hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía.
controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable.
¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Y listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta vas, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, Diferente con tu amor, una nueva vida. mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Ríos Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro
una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos hablando que justamente cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta de lo que la muchedumbre está queriendo hacer, les dice: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles lo que deben abandonar. Esos ídolos que ustedes tienen para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Todo lo que hay en ellos. Llaman a la conversión. Pablo y Bernabé. Oregoro yu, Benabetebe, Orego pein shaguante aveía lleva, pero orero yesa pea, peñan de yara o poco orerea o pea aveía orero me SPM. Upea roje cua o sea avei PM lleva, pei cua hanua avei, apeguata hanua yoren día avei. Y estas son, ¿verdad?, las palabras de Pablo a la gente que tomaba sus prácticas paganas, las prácticas que son paganas, totalmente paganas, muy en serio. Pero Pablo no tuvo miedo. Por eso, entonces, se confronta. Pablo no creyera lleva. Entonces, él no tiene, como se dice, cola de paja, sino que enseguida él sabe quién es. Si fuese otro, tal vez enseguida ella, sí, yo soy Dios, yo soy Júpiter, yo soy Zeus, yo soy Hermes, ¿se entiende? No, señor, eso es Pablo. Pero por eso, él no es que por eso se va a asustar y no va a saber, no sabe qué va a hacer, etcétera, etcétera, sino que directamente las palabras de Pablo son bastante fuertes a la gente que tomaba sus prácticas paganas muy en serio. Pero Pablo no tuvo miedo de confrontarlas a esas multitudes, pero él los confronta con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí a mano? ¿En qué consiste verdaderamente todo esto? Y la verdad era que la idolatría estaba mal. Tenían que apartarse de todo eso. La idolatría, queridos amigos, escuchen bien porque es importante formalina, consiste, ¿verdad?, que nosotros nos vamos apartando de Dios, pero no es que nos quedamos en el voto, en el vacío, ¿verdad?, sino que nosotros, apartándonos de Dios, vamos asumiendo otros valores, otros intereses, yo les voy a decir, porque alguna vez incluso nuestros intereses, evangélico y de ella lleva, en lugar que sea algo lindo que nos ayude para crecer, para fortalecernos, una confianza total en el Señor. Alguna vez lleva veñan de Yara, anda y después veñan de Yara y potajesa. Y por eso, justamente, confrontar esta ciudad con la verdad. Y la verdad era que la idolatría estaba mal. Esa es la verdad. La verdad es que la idolatría estaba mal. Y está mal, evidentemente, siempre, y estará mal. Tenían que apartarse de eso.
oyerure oillo, ahí oillo a Pablo, sin pelos en la lengua. Tienen que apartarse, tienen que dejar el mal, no pueden continuar de esta manera. Y así entonces él les va orientando. Cuando Pablo les contó acerca de Jesús y de lo que ha hecho, quería sobre todo que de esas vanidades se pueda convertir el pueblo. ¿A quién? A Dios vivo, reflexionando, entendiendo, viviendo profundamente. Entonces desde ahí uno se puede convertir al Dios vivo. Uno dice, bueno, aquí vamos a esforzarnos, aquí vamos a empeñarnos, y eso es lo que el Señor al final de cuentas quiere de nosotros, ¿verdad? O sea, no es una intervención, no es un movimiento intervencionista, es decir, que viene desde afuera. Dios que viene, que interviene, Él que interviene, sino que la intervención es una bendición que sale desde adentro. Ahora acá está de adentro. El día que ya llegue esa cuá, el día que ya llegue esa pea, el día que ñandeña mañana ya, pero hago tu ya se monta y nada, pero hago tu ya y ya puede nada, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso también la oración nos tiene que ayudar para que nosotros podamos discernir y entender qué es lo que estamos haciendo dentro de la comunidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo dentro de la comunidad? Cuando Pablo les contó más acerca de Jesús y de lo que ha hecho, quería sobre todo que de esas vanidades se convirtieran al Dios vivo. Que esas vanidades, es decir, todo aquello que es superficial, peña ya caina abuelo y pelle ya abuelo y ya pues está entonces opea y ñande ave miagena ya voy vete miagena ya ella vete mianda ela y pona vea ni mianda ela ñande ya verá hata ñande en día yo llama noriré, no, sino que eso es vanidad, dice Coelho de yo ñande. Y aquí también eso se te vuelve entonces en una, ¿qué cosa? Y se te está volviendo en un pecado profundo. Se te está volviendo en una costumbre, ¿verdad? Parte de tu ser. Ella es la gente pesan marantema, a pesan marantema origina. Pero ciertamente que la misericordia de Dios está por encima de esto, queridos amigos. Así que tengamos también nosotros esa fuerza, esa gracia, para que podamos hacer un camino serio, bueno, con la gracia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Mi primera Biblia presenta Noé en el diluvio. Llovió, llovió y llovió. El agua caía a torrentes del cielo, tanto que levantaba el arca y la movía de un lado a otro. Había agua en todas partes. Al inundarse la tierra, todos los seres vivos se ahogaron. No había ni un lugar seco en donde vivir. Noé y su familia se quedaron dentro del arca, protegidos juntos con todos los animales. Las horas se hicieron días y los días se hicieron semanas. Llovió por 40 días y 40 noches, hasta que Dios ordenó al viento que soplara sobre la tierra. En ese momento, Noé despertó y notó algo diferente. ¿Qué cosa? Noé notó que dejó de llover. Noé corrió por todo el barco y despertó a los demás gritando. Gritaba que por fin dejó de llover. Pero se necesitaron varios meses para que la tierra estuviera lo suficientemente seca para dejar salir a los animales. Unos días después, Noé abrió una ventana que había construido y dejó salir a una paloma para ver si las aguas se habían retirado. La paloma voló, pero regresó al barco porque no encontró tierra seca. Noé esperó 7 días más e intentó lo mismo. Pero esta vez, la paloma volvió con una hojita de olivo en el pico. Y Noé entendió que las aguas se estaban retirando. Y esperó otros 7 días más. Y Noé envió la paloma, la cual nunca volvió al arca. Noé abrió la puerta del barco y vio que las aguas ya se estaban retirando. Entonces esperó 2 meses más, y al fin la tierra estaba totalmente seca. Luego Dios le dijo a Noé: salgan del barco todos ustedes y liberen a los animales. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre toda la tierra. Y Noé entendió. Entonces Noé, su familia y todos los animales finalmente salieron del arca. Noé y su familia le dieron gracias a Dios por haber cuidado de ellos. Dios escuchó las gracias y prometió que nunca volvería a destruir a todos los seres vivientes. Entonces Dios creó un hermoso arco iris en el cielo, en señal de la promesa de que nunca más se inundar toda la tierra. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10.
Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, de los versículos 14 también hasta el 18. Aquí nos habla al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo pidió a la multitud de Listra que considerara al Dios real, al que está detrás de toda la creación, no uno de los dioses griegos menores e imaginarios. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces aquí ya estamos dando un paso maravilloso. Abe ñande ñamoñe pununguri ñande comunidad, abe ñande ñamoñe pununguri lleva oñón divepa ñande cuete, como se dice. Pero ahora estamos dando un paso más, ¿verdad? Porque Pablo pide a la multitud de Listra que considerara al Dios real, el que está detrás de toda la creación. Peñan de Yara lleva. O ya poa escue uaga, o ya poa escue coiú, o ya poa escue peú, y así todito. Entonces va pasando. Una reflexión para que entremos en sintonía y para que nosotros podamos conocer, ¿verdad?, lo que Dios nos ha regalado. Y bueno, con esto nos está diciendo que no es ninguno de los dioses griegos, ni menos aún uno de los dioses griegos menores, jamás, jamás. Las cosas que Pablo menciona en Hechos 14, 17, sobre todo haciendo bien, dándonos la lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ella lleva el sustento, ¿verdad?, el sustento de cada día. Eran el tipo de cosas que esta gente pensaría que Júpiter les dio, ¿verdad? Que Júpiter les dio. O sea, todo este poder, toda esta fuerza. Júpiter, no me llueve, Pablo les dijo que estas bendiciones provienen del Dios verdadero que vive en el cielo de la mujer. Y esto sí que es importante, ¿verdad? Pablo entonces, con estas bendiciones que provienen del Dios verdadero, que vive justamente ahora, este Dios verdadero, presente siempre en la vida del hombre. Vive de esta manera. El Dios del cielo, pero es el Dios del cielo que siempre está presente. El omnipresente, el todo presente, el siempre presente. Ahora, la bondad de Dios con todos los hombres, al enviar la lluvia y dar tiempo fructífero, debería verse como prueba de amor y poder, algo que los teólogos a veces llaman gracia común. Es la gracia común la que se nos está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, esa es la bondad de Dios. Y esa gracia de Dios es para con todos los hombres. ¿De quién va a depender, queridos hermanos? De nosotros. Esta es la gracia de Dios, la bondad de Dios con todos los hombres. Enviar la lluvia, dar tiempos fructíferos, y así va narrando. Debería verse como prueba de su amor. Ahí está, prueba de su amor. Y por otra parte, entonces, algo que los teólogos a veces llaman gracia común. Esta es la famosa gracia común, ¿verdad?, de la que hablan así ya en una teología un poquitito más trabajada. Esta teología bíblica nuestra de enseñanza es más bien un estilo un poco más exegético.
pero en el plano de la fe ya es una teología mucho más dogmática, ¿verdad? Bueno, la bondad de Dios entonces es esta. Ahora, Pablo no predicó a estos adoradores paganos de la misma manera en la que predicó a los judíos y a aquellos que estaban familiarizados con él. ¿Y cuándo? Y justamente a través del judaísmo. Porque en la que predicó a los judíos o a aquellos que estaban familiarizados con el judaísmo, no le citó el Antiguo Testamento, sino que apeló a la revelación natural, a las cosas que intento un día en la Biblia, a las relaciones, ¿verdad?, que podían entenderse, incluso que se observaba y debía entenderse como un mundo que está a disposición, ¿verdad?, del hombre. Upe peñan de ya poyana, upe peñan de ya cuanamba, isha pa uatagina llevamba, isha pa peñan de ya. Gracia en común, ¿verdad? La gracia que todos tenemos y la que nosotros tenemos que trabajar para traer el reino de Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos próximamente con más de Yarañe en Nuevo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.